Deseo que tengas un día lleno de la bendición de Dios. Te invito a dedicar unos momentos para escuchar la palabra de Dios y reflexionarla para nuestra vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijo San Pablo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino, con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que había allí para que fueran castigados. Pero, yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él a mí: Yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en nuestra Iglesia Católica celebramos la conversión de San Pablo, fiesta muy significativa para nuestra fe. Algunos elementos a resaltar de este texto que acabamos de leer es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, en 3 ocasiones San Pablo narra su conversión. En el capítulo 9, en el 26 y en el capítulo 22 que acabamos de leer, lo cual nos debe llevar a reflexionar lo importante que es la conversión de San Pablo en la vida cristiana, ya que gracias a su apostolado el Evangelio se extendió por Occidente, Europa y América, y por eso hoy lo estamos leyendo. Cuando en repetidas ocasiones reflexiono o me cuestionan sobre la credibilidad del Evangelio y de la fe cristiana, se me viene a la mente la conversión de San Pablo. Y recuerdo lo siguiente: Pablo era hijo de una familia de artesanos judíos que vivían en Tarso. Eran de cultura helenística. San Pablo había sido formado en la estricta ley judía. Era perteneciente a la secta de los fariseos. Ciudadano romano de nacimiento,
por lo que podemos decir que tenía 3 nacionalidades: judío, griego y ciudadano romano, ciudadanía a la cual apela cuando es encarcelado, porque solo el César podía juzgar a un ciudadano romano. Hoy algunas personas se enorgullecen cuando les dan una segunda nacionalidad, pues se me viene a la mente que San Pablo tenía 3. Asimismo hablaba varios idiomas: griego, latín, hebreo, arameo. Para su época tenía suficientes motivos para alardear de sus capacidades. Su nivel social y su formación nos permiten decir que era una persona intelectual, lo cual le da una total garantía y solidez a su conversión y a su apostolado. Por eso, cuando algunas personas descalifican la fe cristiana y la reducen a solo ideas de poca credibilidad, permítanme decirles que este hombre le da una total garantía y solidez al Evangelio por su profunda conversión, que lo llevó de ser perseguidor de cristianos, de matar cristianos, a ser un fiel defensor del cristianismo. Y este cambio no sucede simplemente por la adhesión a unas ideas intelectuales, sucede por una profunda conversión de Dios en su vida. Ahora bien, en el camino a Damasco tiene más que un cambio de vida, una profunda conversión en su manera de creer. El Señor Jesús le sale al encuentro y le pregunta: ¿por qué me persigues? Puesto que quien persigue a los cristianos persigue al mismo Cristo. Dice Jesús: soy Jesús a quien tú persigues. Estar en el camino, envuelto en la luz cegadora, caer al suelo, puesto que es imposible resistirse a la luz, y escuchar la voz que pone a Pablo ante su propia realidad. Aparentemente tenía la luz de la sabiduría que había recibido a lo largo de su vida, pero la luz de Cristo lo enceguece para volver a ver con otros ojos, con una nueva sabiduría a la que no es posible resistirse, la de Cristo. Seguramente no todos nosotros estamos llamados a dar pasos tan espectaculares, pero sí a dejarnos iluminar por Dios para avanzar en el camino de la fe. Ojalá pudiésemos hacerlo. Y podemos encontrarnos con impedimentos semejantes a los de Pablo. Él era religiosamente autosatisfecho, quizá un tanto orgulloso de su fidelidad. Era el que en los asuntos de Yahvé y su ley se las sabía todas. Solo una convulsión por obra de Dios mismo le permitió preguntar: ¿qué debo hacer, Señor? Él que lo tenía todo tan claro desde siempre. En esta conversión aparece un personaje, Ananías, quien actuará de mediador entre el Señor y Saulo. Este recobrará la vista y será enviado a ser testigo del resucitado a todas las naciones. El Dios de nuestros padres te ha destinado. Has de ser testigo, apóstol enviado. La vida de Pablo de ese momento dejó de ser suya para pertenecer a Cristo, por quien todo lo demás se convirtió para él en nada y vacío. Por eso hoy, y en actitud de oración, de rodillas, debiéramos preguntarnos: ¿ha habido una clara conversión en mi vida? ¿Siento que Dios me ha llamado?
¿Y de qué manera he respondido a esa llamada? ¿Qué cambios se han suscitado en mí? ¿Me he sentido enviado por Cristo? ¿He realizado la misión que me ha encomendado? La conversión es la invitación que nos hace el Evangelio que leemos el día de hoy y que hemos recibido desde el bautismo. Dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Amén. Te invito a compartir esta reflexión y a suscribirte a este canal de YouTube. Que tengas un día lleno de bendición.